Hola, ¿qué tal? Hace unos días me pidieron este tema que pude compartir en una capellanía y creo que es una buena oportunidad para compartirlo aquí con ustedes. Este tema está basado en los datos del Foro de lo Trascendental del Embrión Humano, que fue impartido por el doctor Sebastián Bach y por el doctor Juan Manuel Madrazo Cabo, los dos unos valientes defensores de la bioética, de la defensa de la vida, y ellos son ginecólogos, obstetras y mucho más, ¿verdad? Están preparadísimos. Agradecemos como Providas todo el material que nos compartieron. Y bueno, aquí vamos a empezar a compartir. Vamos a iniciar nuestro tema, que se llama Lo trascendental del embrión humano. Y vamos a iniciar con este salmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 139. Dice así: Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso, ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando tú ya, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo a los cielos, allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu mano derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día, pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en lo secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días. Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, pues. Bueno, esta caricatura es de Vane, una activista provida de San Luis que proporcionó estas caricaturas para apoyarnos a los provida, ¿verdad? En esta defensa de la vida. Y bueno, aquí nos enseña que siempre es el mismo ser humano, pasando por diferentes etapas. Aquí tenemos primero el embrión y luego ya feto, ¿verdad? En sus distintos meses, donde va desarrollándose. Aquí tengo un pequeño videíto que espero que se pueda ver bien y vamos a ir contemplando cómo la ciencia en este tiempo ya nos enseña el inicio de la vida. Aquí viene cómo se desprende del ovario un óvulo, se recorre por las trompas de falopio, ¿verdad? Y se aproxima. Sabemos que si no es fecundado, pues viene la menstruación. Y aquí se nos presenta 1 millón de espermatozoides que corren para poder fecundar el óvulo. Sabemos que uno, en caso de género neutra, serán dos, pero va a poder perforar el óvulo. Y entonces ahí inicia la fecundación del óvulo. Y empieza la división celular muy rápida. Doble nos explica. El cigoto empieza a convertirse en el segundo día en embrión. Estas son las 5 semanas, ¿verdad? Cuando ya el corazón está ahí latiendo. 6 semanas, la boca, el cerebro empieza a desarrollarse. 6 semanas, es decir, 1 mes y medio. 9 semanas empiezan a reproducir los órganos. 10 semanas, ¿verdad? El sentido del olfato y el corazón
corazón están completamente desarrollados. 11 semanas, los huesos. 16 semanas, los músculos del cuello. 18 semanas, el bebé empieza, ya se echó cuenta. 30 semanas y ya tiene 1 billón de neuronas que se logra realmente. Eso de chuparse el dedo es porque se está entrenando para ser amamantado. Y a las 35 semanas reconoce la voz de la mamá. A las 40 semanas las uñas continúan creciendo y los huesos se siguen fortaleciendo. Y a las 40 semanas se gira, ¿verdad? El término del corazón. Llegamos al final. Y aquí viene el momento del nacimiento, ¿verdad? Bueno, esto nos ayuda a visualizar cómo es el desarrollo de la vida dentro del vientre de la madre. Vamos a continuar. Ahí vamos. Entonces, nuevamente una ilustración de Vane, ¿verdad? Donde nos describe, primero es cigoto, posterior embrión, luego sigue como feto. De cigoto a embrión son 2 días nada más. Y luego viene de feto, pues bueno, ya nace bebé, niño, adolescente, adulto, viejo, y son las etapas del ser humano. Es decir, no podemos deshumanizar cuando se inicia la vida, ¿verdad? Desde el principio somos seres humanos y se nos tiene que respetar la vida humana. Bueno, aquí algunos comentarios de apuntes de la ponencia del doctor Javier Markovach. Él nos habla de que el 90% de los embriones que se utilizan para la fertilización in vitro son desechados por la falla de la técnica. Se pierden los embriones para in vitro porque no activan los genes adecuadamente. Al 6.º día, si no se desarrolla, va a la basura. En el siglo, esto lo dice, ¿verdad? Porque se ha devaluado mucho, ¿verdad? El significado de la vida y la importancia del embrión. Y lamentablemente, si no hubiera, más bien, si no hubiera clientes, no habría clínicas, ¿verdad? Para la implantación de embriones. Y sí es muy grande el número de embriones que son desechados como basura para poder lograr que se desarrolle uno en la implantación artificial. Entonces es para reflexionar. En el siglo XIV se pensaba que hasta que no tomara una forma humana, entonces podía decirse que era un ser humano, pero eso fue en el siglo XIV, en los tiempos de Santo Tomás de Aquino, donde se pensaba que parecía un renacuajo, entonces todavía no se podía decir que era un ser humano, lo cual es absurdo en estos tiempos. Como ya vimos en el video anterior, actualmente la ciencia pues ya dice demasiado sobre la vida y no podemos, como tenía un párroco, el padre David, que decía, nos creemos tan listos que nos hacemos los tontos. Y es verdad, entre más sabemos, a veces parece que queremos ser más tercos y necios a la hora de defender lo correcto. Bueno, a partir de la semana 9 deja de ser embrión y pasa a ser feto, ¿verdad? Los genitales externos a la semana 9 se forman según la testosterona, ¿verdad? Si es abundante testosterona, pues se trata de un varoncito. Y bueno, desde el principio hay comunicación intercelular. Es un organismo independiente al de la madre. Cada célula sabe a dónde va. Es lo que nos dice este doctor. Dice, es como ya después de la unión de los dos gametos, del óvulo y el espermatozoide, hay un ADN distinto y ya tiene toda eh, los planos es como, pone el ejemplo de como si una casa no se puede construir sin un plano, si no se sabe dónde va
la cocina, dónde va el baño, dónde, o sea, se necesita primero un plan. Y por eso dice que es absurdo comparar al embrión o al feto con un tumor de cáncer, porque ese tipo de absurdos también dicen, ¿no? Que se desarrolla y crece y que no es parte del cuerpo de la madre. Pues no se puede comparar con un tumor, es absurdo, porque el feto tiene ya su propia información genética que va ordenando al organismo de la madre lo que necesita. Es totalmente independiente. Y no sale un brazo por otro lado, por la espalda, sino que todo sale perfectamente, porque se van activando los genes perfectamente, eh, porque es un organismo independiente. Y por eso hay errores en la fertilización in vitro, porque no se activan los genes adecuadamente, cosa que en el ámbito natural, en el vientre de la madre sí ocurre. Y en la experimentación hay mucha falla, o sea, entonces es obvio que sí hay un ser humano independiente con su propia sangre, con su propia, mm, su propia estructura ósea, todo independiente, la madre no pierde nada, no es que va a perder un riñón, no es como mi cuerpo, mi decisión, sino que es otro ser humano. Bueno, entonces a la octava semana ya hay ondas cerebrales, estamos hablando del mes 2, para que luego nos dicen, no, es que como no siente al tercer mes hay que abortarlo. Y no, bueno, ya se habla de que ya hay ondas cerebrales a la octava semana y desde el día 21 ya hay latido del corazón. Hay unos que hablan hasta del día 19. Entonces, depende, ¿verdad?, del individuo que se está desarrollando, pero al día 21 ya es seguro que hay latido de corazón. Los anticonceptivos bloquean la progesterona. Sin progesterona no hay embarazo. No permite que se implante el embrión, menstrua la mujer y entonces se pierde el bebé, el embrión, que repetimos son etapas de la vida humana. Es una vida que se pierde. Bueno, el endometrio, cuando se trata del embarazo, se hace esponjoso para acoger al embrión y que se pueda implantar. Haga su nido y empiece a desarrollarse, ¿verdad? Para lo de la placenta y pueda ahí empezar su desarrollo completo. La píldora abortiva, es decir, el misoprostol o también el Cytotec, actúan hasta la segunda semana, se supone, y se puede usar hasta la semana 7. En algunos lugares la usan hasta la semana 10 o 12, como en la Ciudad de México, pero es más riesgoso ya que puede quedar parte del embrión dentro y se requiera un legrado. De lo contrario, la mujer puede quedar, puede generar una infección y morir por tener ahí miembros de otro ser humano dentro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué más. Me llamó mucho la atención lo que comentaba este doctor en su ponencia. Él decía que en el año 1988 en Estados Unidos presionaron a la Asociación Internacional de Ginecología y Obstetricia por medio de una sentencia de ley para cambiar la definición de embarazo, para que todos los anticonceptivos que impiden la implantación no fueran reconocidos como abortivos. Fue por presión de las farmacéuticas. Lo mismo pasa con el DIU, que es antiimplantatorio porque inflama e impide la implantación del embrión. El misoprostol y Cytotec actúan como antagonistas de la progesterona. Sin la progesterona, el endometrio se escama. Y bueno, es de llamar la atención que no es la primera y única vez que ocurrió esto, que las farmacéuticas presionen por medio de políticas para poder hacer su negocio, ¿verdad? Por decretos quieren cambiar la naturaleza y eso no se puede. O sea, lo hacen, pero eso no cambia la esencia humana. Por ejemplo, también hace unos años, hace pocos años, cambiaron la definición de pandemia. Y ciertamente esto les permitió poder vender muchísimas cosas que las farmacéuticas producen. Lo mismo aquí, ¿verdad? No iba a ser una buena mercadotecnia decir, vendemos abortivos, mucho menos en los países de doctrina católica. Bien decía Rockefeller que para entrar a los países católicos
es decir, él, un hombre de tanta inversión en las farmacéuticas como lo es Bill Gates, tenían que entrar por medio le llamaba de la educación sexual, pero bien sabemos que es un adoctrinamiento. Educación sexual sería si les hablaran de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De las consecuencias de los anticonceptivos, de las consecuencias del aborto, etcétera, etcétera, de su ciclo, de que les hablaran de hasta del método Creighton, o sea, para que la mujer se empiece a conocer, para que también se les hablara de valores, pero no, eso no es lo que se les enseña. Lo que se les enseña es que se provoquen placer y se hagan adictos al placer, para precisamente sean consumidores seguros de los preservativos y de los anticonceptivos. Eh, entonces necesitaban cambiar la ley, cambiar con eufemismos, como siempre, para ir desmoralizando a la sociedad e ir disminuyendo, entre comillas, la culpa que puedas sentirse, ¿no? En apariencia o lo mal que se pudiera escuchar. Entonces, no nada más aquí, también vemos cuando la disforia de género fue retirada del DSM-5, fue por manifestaciones orquestadas, ¿verdad? Por lobbies financiados para presionar a la psicología, a los psicólogos, de que quitaran del DSM-5 la definición de disforia y lo dejaron nada más para menores de edad, pero ahora vemos con toda esta agresividad cómo quieren también las farmacéuticas quitar totalmente el término de disforia para negar que es un trastorno que puede tratarse y que tiene causas, o sea, es decir, que vienen por unas razones muy claras. A ellos les conviene que desaparezca para poder intoxicar a los menores de edad de hormonas, ¿verdad? La implantación, la mutilación genital, todo esto es negocio farmacéutico, a base y a costa del ser humano. Por eso estos doctores se levantan valientemente para defender la vida humana en todos sus aspectos. Vamos a ver. Entonces, cuando la ciencia, entre comillas, ignora lo empírico para respaldar ideologías o intereses políticos y privados, deja de ser ciencia y se convierte en propaganda. Bueno, vamos a ver que la progesterona es la hormona encargada de que el útero esté en excelentes condiciones para el desarrollo del bebé. ¿Hay consecuencias por el misoprostol? Sí, sí hay, que es la lamentada pastilla del día siguiente, ¿no? Que no se deseche todo el embrión o feto y de no realizarse el legrado, la mujer puede morir. Otra consecuencia, que después de tomar esta pastilla se tiene un sangrado de 8 días, pero hay mujeres que les dura 30 días y esto les puede generar una anemia. Hay mujeres que han muerto por infarto. Entonces, en su aparente adoctrinamiento sexual, aparente, les dicen que pueden tomar la pastilla del siguiente día, pero no se les habla de las consecuencias que puede haber, de las letras chiquitas, de que incluso, o sea, podría morir. O sea, es importante saberlo, no se puede ofrecer como si fuera, pues, un subus, ¿no? Una menta. Bueno, entonces, la vida inicia desde la fecundación por la unión de gametos femenino y masculino. Es la unión de dos genomas para tener uno independiente, ¿verdad? Que es el del hijo. Aproximadamente puede durar de 1 a 3 horas que el esperma llegue al óvulo. Se habla de 20 centímetros por hora. Y tarda la fecundación tarda 24 horas aproximadamente. El cigoto avanza al útero de 4 a 5 días. Aquí es donde los abortivos, o como se les llama eufemísticamente los anticonceptivos, desechan al embrión, pero la unión ya está dada, porque escama al endometrio y entonces no se puede implantar. Entonces, de 5 a 7 días empieza a romper el cascarón, rompe el endometrio y llega a formar su nido. La implantación es de 10 a 12 días la implantación, del día 10 al 12. Por eso usan embriones a partir del día 14,
para la experimentación con la mentira de que hasta que no se implanta no era embarazo. Recordemos que, como decía este doctor, en el año 88 obligaron a la Asociación Internacional de Ginecología a que cambiara la definición de embarazo para poder experimentar con los embriones antes del día 14, para negar su humanidad y decir como que no, pues no son nada, ¿verdad? La mentira de que es una bolsita de células. Entonces, pues así se niega la vida del embrión. Pero lo hipócrita de las farmacéuticas es que a la hora de implantar, ahí sí cobran, ahí sí tiene vida, ¿verdad? A la hora de los vientres de alquiler, ahí sí venden embriones. Entonces, ¿qué venden? Si son nada, ¿qué venden si se supone que es una bolsita de células? Entonces, es una hipocresía porque realmente el embrión ya trae todo, todos los planos, es una célula totipotencial que tiene todo para el desarrollo del ser humano que es. O sea, es una etapa del ser humano, donde ya tiene toda su carga genética y todo lo necesario para desarrollarse en el vientre de su madre. Bueno, deja de ser cigoto, como ya lo dijimos, a partir del día 2. Del día 2 a las 8 semanas es embrión. Después de las 8 semanas, ya la novena empieza, de la novena hasta el nacimiento, es feto. Esas son las etapas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de la mortalidad materna. Aquí ya entramos en el material del doctor Juan Manuel Madrazo Cabo, que él en la Universidad de la UPAEP, pudo analizar estos datos muy importantes que reflejan cómo desde el... Bueno, primero vamos a ver esta imagen de Confamilia, que es muy atinada. Yo sé que sale un poquito borrosa, pero aquí yo les digo las cantidades. Es que no la pude conseguir otra vez y la tomé de un video que ya tengo anterior. Entonces, bueno, nos habla que en el 2016, cada año son muy similares las cantidades de muertes, ¿verdad? De nuestra población por las mismas razones. Entonces, en el 2016 hubo 64,005 mujeres que murieron por enfermedades del corazón. De diabetes, 53,847. Tumores malignos, 42,062. Enfermedades cerebrovasculares, 17,887. Enfermedades pulmonares, 11,112. Enfermedades del hígado, 10,000. Y bueno, así sigue, ¿verdad? Influencias, accidentes, insuficiencia renal, perdón. Desnutrición, homicidios. Homicidios son 2,813. Y fíjense cómo de hambre por desnutrición mueren 3,718, es decir, 1,000 mujeres más de, de desnutrición que de violencia. Y cuando hemos visto a las feministas que marchen por la nutrición de las mujeres. No se diga por las enfermedades del corazón, ¿verdad? Que son 64,000. Y bueno, esto no hace menos una muerte. Todas las muertes, o sea, son seres humanos muy valiosos, pero sí es importante reconocer toda la manipulación mediática con fines políticos y privados, es decir, las farmacéuticas detrás, que financian lobbies para sus propios beneficios y para sus beneficios económicos. Entonces, pues bueno, abajo viene con azul fuerte, muertes por causa materna, ¿verdad? Porque también es continuo que las feministas dicen que miles de mujeres mueren por causa del aborto. Miles, pero muchos miles. Y aquí vemos que por causa materna fueron 812. Y de esa causa materna, vamos a ver que por afecciones obstétricas, 241. Lo tenemos más grande en el siguiente. Creo que aquí tengo un video. Bueno, aquí ya se abrió esta. Entonces, por afecciones obstétricas, 241, trastornos hipertensivos, 172, complicaciones de trabajo de parto, 131, problemas con el feto y cavidad amniótica, 76, embarazos terminados en aborto son 76. Entonces, de los 812 al año, 76 en este año, en el 2016, hubo por aborto. Y de ahí todavía hay que separar los que fueron por aborto natural o por aborto provocado.
Es decir, por aborto natural, pues que venía un embarazo ectópico, que el bebito se quedó en la trompa de falopio, que es decir, no causados intencionalmente. Y nos vamos a ir con la sorpresa de que son 25, 22, 26, 30 mujeres las que mueren anualmente por causa de un aborto provocado. Entonces, vemos nuevamente las mentiras del feminismo. Vamos a escuchar este video donde Marta Lamas, una activista feminista que lleva muchos años desde ella fundamos el grupo de información en reproducción elegida GIRE. Ella influyó mucho para la legalización del aborto en la Ciudad de México. Ella vive de esto. Es una activista que constantemente, ella tiene su fundación Semillas, esta fundación es abortista y pues típico, ¿no? Que defienden el aborto como si fuera realmente un derecho matar a una persona y como si fuera realmente un bien para la mujer, cosa que vamos a observar que no es así. Entonces vamos a poner atención porque aquí, como ya están muy seguras, si mal no recuerdo, esto fue en el 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia dijo que se podía abortar siempre la mujer dijera que fue abusada. Entonces ellas están ya muy contentas, ¿verdad?, de cumplir con su cometido a nivel nacional. Entonces vamos a escuchar su confesión de mentiras. Entonces así fundamos el grupo de información en reproducción elegida GIRE con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras así porque era... Entonces, bueno, fue todo un proceso muy, digamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país. Entonces así fundamos el grupo de información en reproducción elegida GIRE con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando. Entonces así fundamos el grupo de información en reproducción elegida GIRE con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, los datos, en ese momento me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras así porque era... Entonces, bueno, fue todo un proceso. 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Aquí están las fuentes. Y bueno, aquí en el 2019 vemos, dice defunciones maternas por razón de muerte materna por causa agrupada en el 2019. Y vemos lo mismo, ¿no? Hemorragia obstétrica, 141, enfermas hipertensas, 142, en aborto, 62. Y escuchemos que Marta Lamas decía que hasta 100,000 mujeres. Es lo que nos hace reflexionar el doctor Juan Manuel Madrazo Cabo. Dice, a ver, ¿de dónde vamos a sacar esos certificados de defunción? ¿De dónde, si los datos de los estudios que ellos han hecho de acuerdo a las muertes por aborto están basados en no solo en las cifras del INEGI, sino también con otros institutos de salud? Entonces, es importante que analicemos las mentiras que dicen los grupos feministas para no caer y morder el anzuelo por frases sentimentaloides que están disfrazadas de justicia, cuando no es así. Entonces, las muertes por aborto en el año 2002 fueron 41 muertes. A nivel nacional, en promedio, mueren 33.1 promedio de mujeres por el aborto provocado. La media la toma de 10 años, del 2007 al 2017. 2007 fue cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México y al 2017 cierran su estudio porque necesitaban ese número de 10 años para poder hacer un estudio más concienzudo. En el Distrito Federal, el promedio es 4.1 de muertes. Se dice que la cuarta causa de muerte por aborto en nuestro país o sea, que la
la cuarta causa de muerte en mujeres es por el aborto, lo cual es rotundamente falso. Ya vimos las estadísticas de muertes. La muerte materna ocupa el 0,27% de muertes que ocurren en el país. Ya vimos que la mayoría de las mujeres mueren por cardiopatías o por diabetes, pero la gran mayoría, 64,000 en el 2016, murieron por problemas cardiovasculares. Entonces, pero si hablamos de aborto o relacionados con el aborto, es el 0,03% y faltaría separar todavía el aborto provocado natural. 3,7% de muertes maternas corresponden al aborto provocado. En conclusión, no es la cuarta causa, es la octava muerte materna en nuestro país. Materna, la octava materna. Entonces, si nos dicen que es la cuarta causa de muerte materna, es incorrecto porque es la octava, y peor si pretenden afirmar que es la cuarta causa de muerte en la mujer en México. Eso sería mayor el engaño que lo hacen. En el 2009, el periódico Milenio se atrevió a decir que 90,000 mujeres habían muerto por aborto. Fíjense nada más, 90,000, ni siquiera las de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? O sea, 90,000. ¿De dónde sacan esos datos tan falsos? Sí, al año, no, es tremenda la mentira. Cuando en los registros, ese mismo año, el 2009, fueron 25 mujeres en ese año que murieron por causa de un aborto provocado. Entonces, vamos a continuar. Estas ponencias están en este mismo canal, ¿verdad? Tú las puedes buscar. Y bueno, aquí quiero enseñarles ¿Es realmente la despenalización del aborto una solución para bajar los índices en la mortalidad materna? El Instituto Melissa de Chile, este, realizó una investigación aquí en México para poder encontrar de qué forma se podía reducir la mortalidad materna. Y lo que salió fue, esos hallazgos, fue en realidad, ninguno tiene que ver con el aborto. O sea, el aborto no salva vidas, al contrario. Entonces, lo que puede ayudar a reducir la mortalidad materna, que México lo ha logrado, o sea, ha logrado reducirla en un 50%, y los mejores lugares para tener un embarazo es León, de acuerdo a este estudio de Chile. Yo aquí lo tengo. De hecho, hice un video exclusivamente de el contenido de este estudio. Está muy interesante. Y los mejores lugares para tener un bebé es León y el segundo lugar en todo México es Aguascalientes. Entonces, no tenían por qué legalizar el aborto aquí en Aguascalientes de ninguna forma, de ninguna forma. Bueno, entonces en este estudio epidemiológico se descubrió que con atención obstétrica de emergencia, es decir, la adecuada atención inmediata y acceso a la hospitalización, se reduciría la mortandad materna. Otro fue el cuidado prenatal y la atención profesional del parto. Es decir, un cuidado a tiempo puede reducir bastante la mortalidad materna. Un tercero es el agua potable y drenaje. Fíjense nada más, el higiene, ¿no? Lo importante de tener un lugar donde haya agua potable, alcantarillado. Y bueno, las deficiencias en higiene pueden conducir a una sepsis puerperal y aumentar el número de infecciones. Esto puede poner en riesgo, ¿verdad? Pero ahí va el. Si se fijan, aquí está Centro de Bioética UPAEP, ahí pueden encontrar esto. También embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer, ¿verdad? De mujeres malnutridas o embarazos después de los 35 años, pueden ser de alto riesgo. Violencia contra la mujer, ¿verdad? Violencia física, eso también puede generar lesiones o parto prematuro. Escolaridad de la mujer también influye. La educación es muy importante para que la mujer sepa cómo cuidarse en el embarazo. Y, y la fecundidad o postergación de la maternidad, ¿verdad? Eso de embarazos de 35 a 45 años, pues son edades más extremas donde se observan mayores complicaciones, especialmente en las primíparas, es decir, cuando es su primer bebé. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estos son los factores que condicionan la mortalidad materna en nuestro país. No tiene nada que ver con el aborto. El aborto, al contrario, empeora la salud de las mujeres.
y asesina al futuro de México. Entonces, el 93% de las muertes se producen concomitantes y otras causas obstétricas y obstétricas variadas. Bueno, aquí está el estudio, aquí están los autores, por si ustedes quieren continuar investigando y conociendo más de datos importantes que nos comparte esta universidad. Yo voy a continuar porque tenemos más información. Bueno, mujeres en la cárcel por aborto. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Aquí tenemos la solicitud de transparencia, ¿verdad? Del 2021, pero cada año es muy similar, ¿eh? Aquí vemos, aquí pongo pues mi estado, ¿verdad? Que es Aguascalientes. Hay solamente una mujer en la cárcel y es por haber asesinado a otro bebé que no era de ella. Y vemos como en un total de toda la República, nada más que aquí le corté, porque no me cabe todo el, cuáles 6 son mujeres. Y aquí vemos en el Cerezo La Esperanza, perdón, de Nayarit. Aquí vemos la evidencia de cómo 2 mujeres están ahí por haber matado el bebé de otra. Es decir, asesinaron al bebé de otra mujer. Despenalizar el aborto deja vulnerable a la mujer embarazada. Entonces, también aquí tenemos otro caso, mire, de Veracruz, que es una de las mujeres que está en la cárcel. Asesinan a mujer embarazada para robarle bebé, ahora en Veracruz, ¿verdad? Aquí está la mujer. Y esta noticia salió en varios medios. Aquí está en Aristegui Noticias, ¿verdad? Esto fue en el 2020. Entonces, las feministas quieren que estas mujeres salgan libres, ¿verdad? Y entonces, en realidad, no protegen a la mujer, ni a la que está en el vientre, ni a la que está embarazada. Bueno, ¿existen otras consecuencias por el aborto? Sí, ¿verdad? Los riesgos del aborto es la perforación de útero, hemorragias, infección, infertilidad, abortos espontáneos, trastornos menstruales, embarazos ectópicos, depresión post-aborto e incluso la muerte. Son riesgos. Cualquier operación tiene riesgos. Mucha gente ha muerto hasta por la anestesia. O sea, decir que un proceso quirúrgico es 100% seguro es una mentira. Entonces aquí nos dicen que es salud, que es un derecho a la salud, cosa que es mentira. El aborto no es un derecho a la salud. Y que que es seguro, que es seguro. O sea, ¿cuántos casos no sabes de una persona que entró por una operación X y ya no pudo salir por alguna otra situación? Entonces, no se puede afirmar que ninguna mujer va a tener alguna consecuencia. Cada organismo es distinto y bueno, también hay otras consecuencias emocionales, ¿verdad? Aquí en Finlandia hubo este estudio sobre relacionado con la mortandad materna y se dieron cuenta que, porque estudiaron también posterior, se dieron cuenta que las mujeres que habían abortado tenían más índice de morir por accidente, por suicidio o por homicidio. Entonces hay que ver qué personas, quiénes son las mujeres que están acudiendo a abortar. Si son mujeres que están en situaciones que necesitan ayuda. El aborto no es una ayuda porque no las saca de ese lugar donde están vulnerables o están siendo violentadas o donde a lo mejor anímicamente tienen una depresión post-aborto. Porque el cuerpo es muy inteligente y el mismo embrión ya le está diciendo a la madre, no menstrues. El organismo de la mujer sabe que hay una vida dentro. No se puede autoengañar, aunque se lo quite. Sabe que había vida ahí. Entonces, dice el doctor Sebastián Bach que los embriones son mandones, ¿verdad? Que le están diciendo a la mamá, necesito esto, necesito aquello, este, y el organismo de la mamá, necesito que dejes, que bajes tus defensas para que yo me pueda, desarrollar, necesito, o sea, el embrión va pidiendo eh, lo que requiere para su desarrollo. Entonces, bueno, aquí vemos esto. After an abortion, the mortality risk was increased. Entonces, aquí nos confirma. Aquí hay otro estudio que hizo el Guttmacher Institute, que estos están en Estados Unidos y ellos pues analizan en las clínicas de Planned Parenthood, donde realizan los abortos en Estados Unidos. Este estudio fue realizado en 1987 y luego lo hicieron otra vez en el 2004 a ver qué diferencias había ocurrido. Y no fueron muchas, son muy similares las cifras, a pesar de los años. Si se fijan siempre, el aborto
se impone por la bandera de que es para las personas, las mujeres que han sido violadas. Pero se normaliza en la sociedad y empiezan a tomarlo como si fuera un anticonceptivo o como si fuera más bien un preventivo. Y no lo es, ya hay una vida ahí. Se empieza a normalizar como si no estuviera pasando nada, como si fuera sacarte una muela. Y no es así. Aquí vemos que la mayoría de las mujeres en el 2004 74 y en 1987 78, su justificación para tener un aborto era tener un bebé, having a baby could dramatically change my life, es decir, cambiaría dramáticamente mi vida. La segunda opción fue que interfiere con su educación. La tercera, interfiere con mi trabajo o el desarrollo de mi carrera. La cuarta, tener un bebé, este, que tenían ya otro bebé. Y bueno, o sea, son en realidad otro tipo de situaciones que ninguna es, bueno, sí, la última, las dos últimas se tratan de abuso. Y si se fijan, o sea, el promedio de 74 es uno por víctima de abuso y 0,5 por algún incesto. Entonces, más bien, el aborto se ha usado por muchas otras razones que no ha sido por aquella que se supone que se abanderó, por aquella que se supone que era la razón por la que se quería legalizar. Y si te fijas, todo el mundo defiende, bueno, es que sí la violaron, pero es que a estas 72 no las violaron y a estas 76 tampoco. Entonces se normaliza y se amella la conciencia de las nuevas generaciones como si no fuera nada y después, este, después no se entiende por qué la depresión post-aborto, ¿verdad? Es así como que prohibido hablar, porque al revestirse de derecho, esto impide que tengas, bueno, ante la sociedad se supone que no debes de sentirte triste, porque se supone que eres feliz porque era tu derecho. Bueno, se está tardando un poquito la computadora para cambiar, pero ahí vamos, ¿eh? Estadísticas del aborto en la Ciudad de México. Bueno, estas estadísticas están públicas en la página del gobierno. Parece que las presumen para Naciones Unidas, ¿verdad? Como que diciendo, aquí estamos, vamos cumpliendo con sus compromisos para disminuir la población nacional. Entonces, estos datos son de abril del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2023, que es el año pasado, hace muy poquito. Entonces vemos aquí la cantidad de mujeres que abortaron por medicamento son 214,954, que es, ya hablamos de la pastilla del misoprostol, y por aspiración 52,228 y por legrado 3,044. Nos da un total de 270,226 mexicanos asesinados por este método del aborto. Aquí vemos las pacientes, ¿verdad? Cómo sea, desde el 2007 hubo un incremento, fíjense, en el 2007 hubo 4,799 abortos en ese año y en el 2013 hubo 20,765, es cuando más abortos hubo. Después empezó a decaer, se habla que se empezaron a poner más intensamente los grupos de 40 días por la vida fuera de los abortorios y se ha logrado el cierre de algunas clínicas, sin embargo, como puede ser la conciencia de la gente, como también es cierto que hay muchos abortos que se están haciendo clandestinamente por medio de la pastilla de misoprostol que no se tiene registro y que hay unos lugares donde la venden así sin prescripción médica. Y las mayores promotoras del aborto clandestino son las mismas feministas que por medio de sus páginas en redes sociales lo promueven y lo venden, ¿verdad? Lo dan a las mujeres. Basta ver cualquier página de ellas para confirmar esta información que estoy diciendo. Y no voy a decir cómo se llaman sus páginas porque no les quiero hacer propaganda, pero las hay. Y bueno, en el 2023, fueron 13,742. No sabemos cuál es la razón por la que hayan disminuido,
pero va creciendo también la legalización del aborto en otros estados, como Oaxaca, como lamentablemente mi estado, Aguascalientes, el año pasado, el 13 de diciembre, que por medio de una serie de corruptelas mañosas y puras mentiras, una mentira tras otra, ve tú a saber, la misma página de transparencia dice que ni sesión hubo, que no hay evidencia, o sea, modificaron nuestro código penal a base de puras mentiras y la sociedad se subordina a puras mentiras. O sea, pero bueno, vemos aquí cómo se va desmoralizando la sociedad y la mayoría de las mujeres que abortan no han tenido un hijo. Puede que ya no puedan tenerlo después por la perforación del útero, por la esterilización, digo, sí, o sea, por quedar ya incapaces. O puede que sí, pero según estudios, después de tener un primer aborto, les es más fácil tener un segundo, porque pues ya, la conciencia, ¿verdad? Ya se va este, afectando. Y bueno, 59,000 mujeres, 64, tenían ya un niño. O sea, ya habían tenido esa experiencia de dar vida. 45,902 hijos, 17,788 tres hijos. O sea, sí es como impresionante, ¿no? Las razones también por las cuales acuden las mujeres al aborto. Digo, como personas creyentes, debemos de saber las razones sociales y lo que está pasando en las conciencias de las personas. En esta tabla está tomada del libro que se llama El aborto, una política claudicante, y aquí nos enseña el rango de edades de las que abortan. A mí me llama la atención que la mayoría de los abortos, ¿verdad? Más del 70% están entre los 18 y 34 años de edad, en su edad más fértil. Entonces, esto es una guerra demográfica, es totalmente atacar a una población para que disminuya, que es México, ¿verdad? Ya sabemos las políticas que se basaron en el informe Kissinger, ¿verdad? Y empezaron toda esa propaganda de la familia pequeña vive mejor, porque los Estados Unidos veían como un peligro para perder sus recursos, los recursos naturales de otras poblaciones, no querían que creciéramos como nación y empezaron a disminuir poblaciones que veían como un peligro, como México, Brasil, la India. Y ahí está, ¿verdad? Su informe em, descarado. Entonces, ¿quién promueve el aborto clandestino? Pues las feministas desde sus redes sociales, ¿verdad? Mm. ¿El aborto disminuye la pobreza? Bueno, aquí tenemos un dato del Coneval. La respuesta es no. Y vemos cómo en la Ciudad de México del 2008 al 2018 hubo un incremento de pobreza. Entonces, si ahí se practica el aborto, se supone que sí van a morir los pobres, ¿no? Y vemos cómo no es así. La Agenda 2030 tiene la misma ideología, ¿verdad? Disminuir a los pobres por medio del aborto, o sea, que no nazcan. Pero no es desarrollar al ser humano en todo su potencial, ayudarle con todas las otras carencias, disminuir sus carencias para que pueda desarrollar lo mejor de sí y que tenga una mejor calidad de vida. No, en realidad lo que quieren es asesinato y disminución de la población para un mejor control de sus propios intereses. ¿Quién se beneficia con el aborto? Los violadores, los proxenetas, es decir, los padrotes, los hombres irresponsables y utilitaristas. Es decir, yo no quiero ese hijo, no estoy listo para ser padre, ¿por qué lo vas a tener? ¿Para qué te embarazabas? ¿Te dejaste embarazar? ¿Verdad? ¿Qué dicen? O sea, cosifican a la mujer como si fuera una vasija de sus placeres y al cabo puedes abortar. ¿Por qué no lo abortas? No lo quiero, ¿verdad? Entonces, beneficia este tipo de hombres que solo usan a la mujer, narcisistas. Bueno, también se benefician las farmacéuticas, la industria del aborto, sus esbirros, sus promotores, activistas y mercenarios. Y bueno, aquí otra imagen de Vane, Dios la bendiga. Pero es muy, muy bonito su talento y bueno, nos dice, toda vida vale y lo podemos demostrar con la biología y la embriología. Vamos a terminar este tema, ¿verdad? Que nos fuimos un poco rapidito, pero está bien. Vamos con el Salmo 8. Y con esto cerramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes.
Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Poco inferior a lo, un poco inferior a Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Le has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies, ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan por las sendas del océano. Oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos otros textos de la Biblia que hablan de la gran obra que es la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué pongo estos textos bíblicos? Porque ciertamente hablan de que el ser humano es la creación de Dios. Es decir, que todo está hecho para nosotros, porque Dios nos ha amado con amor eterno, con un amor grandísimo. Y ciertamente hay otros textos como el de Génesis, ¿verdad? Cuando le dice a, a Caín, la sangre de tu familiar clama a mí desde la tierra. Y también ese otro texto que dice, este, de Jeremías, ¿verdad? Desde antes de que tú nacieras, yo te formé y te constituí profeta de todas las naciones, algo así dice el texto de Jeremías, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero hay muchos textos donde simplemente cuando Santa Isabel visita a la Virgen María, ¿verdad? Vemos como mm, el profeta, el último profeta y más grande, San Juan Bautista, patalea, ¿verdad? Al escuchar la voz de la Virgen María, ¿verdad? Y sentir esa presencia del Espíritu Santo en la Virgen donde estaba ya Cristo el Señor, ¿verdad? Al saber que su Mesías estaba frente a él y él danza dentro del vientre de su madre y simplemente nuestro Señor Jesucristo, bueno, no simplemente, grandísimamente, como se hizo hombre, se encarnó, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley de muerte que parece otra vez instaurarse. Siempre que se quiere imponer el aborto, yo pienso en esa ley que citan los fariseos, ¿verdad? Cuando quieren condenar a Jesús, el inocente, que dicen, tenemos una ley y según esa ley debe morir. Pues así está la ley del aborto y todas estas leyes de muerte de la ideología de género, que todo esto surge de la cumbre de Pekín, de Beijing en el 95 y pues seguimos viendo las atrocidades. Bueno, muchas gracias por escucharme, Dios te bendiga y espero que estos datos te sirvan. Hasta luego, bye.